ahora tenemos en contacto a Nuria Mendizábal, socióloga, especialista en el sector energético del área de Economía y Tecnología de Flaxo, para intentar comprender qué viene en cuanto a la energía, la electricidad, el gas. Bueno, venimos de los cortes que se produjeron por la tormenta y todavía hay mucha gente protestando porque no tiene luz. Los aumentos que se vienen con el decreto de Milei también acerca de la emergencia energética declarada por el gobierno. Nuria, te saluda Pablo, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Bueno, danos una aproximación a lo que estamos intentando contar, ¿no? A lo que viene en el sector energético con las privatizadas, las tarifas, la quita de subsidios, todo este panorama que asusta mucho, ¿verdad? Bueno, en concreto, por ahora lo que tenemos es la declaración de emergencia del sector energético nacional, es un decreto que firmó Milei el día lunes. Es importante marcar que en este caso es un decreto amplio que declara la emergencia, es como un paraguas sobre el cual después se va a llevar adelante las revisiones tarifarias integrales. Cuando se habla de revisión tarifaria integral, se refiere a los servicios de gas y de energía eléctrica residenciales, que son para los segmentos de transporte y distribución. Esto lo que plantea el decreto es que se va a apuntar a que los ingresos de las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad cubran el 100% de los costos de operación y mantenimiento con las tarifas. Esto ya indica que la revisión integral supone un proceso que lleva un tiempo, donde se acuerda entre el gobierno y los entes reguladores y las empresas, se acuerda una forma de calcular las tarifas y de esa forma termina con un aumento de tarifas para los usuarios. Y es importante aclarar acá, porque esto a veces es muy técnico y confunde, que las facturas finales que nosotros recibimos como usuarios de electricidad y de gas tienen dos componentes. Un componente es el tarifario, que es esto, ¿no? Cuánto pagamos a las empresas de transporte y de distribución para que nos para que nos trasladen el servicio hasta nuestros hogares y lo distribuyan. Y otro componente es el precio del gas, inyección del gas en el sistema, en el caso de las tarifas de gas, y el precio de la energía, en el caso de la energía eléctrica. Este componente de precio es el que supone, cuando se habla de quita de subsidios, se está planteando que el precio de gas y de energía eléctrica que vamos a pagar va a ser un precio que va a cubrir en su totalidad el costo que supone generar esa energía. Cuando hablamos de subsidio, hasta ahora siempre estamos planteando que el Estado cubre una parte de ese costo, porque muchas veces ese costo es muy elevado, porque ese costo tiene componentes dolarizados, porque ese costo a veces supondría trasladar el costo a los usuarios en su totalidad, o sea que el precio sea pleno, ¿no? Uno pague el costo pleno. Eso supondría aumentos de tarifas muy altos, de facturas finales muy altas. Sí. Lo que está planteando el gobierno de Milei es las dos cosas: aumentar tarifas y quitar subsidios. Esto también lo hizo el gobierno de Mauricio Macri. Hay que decir que en este sentido es el mismo programa. Es un programa que, como vimos en el caso entre 2016 y 2019, va a implicar un tarifazo fuerte para los hogares y para los sectores productivos, comerciales y industriales. Totalmente, bueno. Lo nuevo que tiene... Nuria, ese programa de Macri llevó al cierre de pymes, de clubes de barrio, y llevó también a un descontento social que, bueno, hizo tambalear al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Una de las principales, quizás, razones por las que Macri no reelige fue por esos tarifazos del inicio de la gestión, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, en ese sentido ya podemos decir que esto va a traer mucha conflictividad. Pero déjame decirte que además tiene otro componente que no se aplicó durante el macrismo, que el gobierno de Milei está planteando casi un ajuste tarifario automático. Es decir,
que todos los meses, de algún modo, construir un índice, ¿no? Que contenga el efecto que tiene sobre los costos la evaluación o la inflación, de modo tal que mes a mes ese índice se aplica a las facturas y las facturas como vayan en esa carrera, ¿no? Y déjame decir que esto nos lleva necesariamente a pensar cómo se inserta la política tarifaria de Milei en el programa macroeconómico, porque me parece que hasta ahora, si bien son anuncios, no tenemos los números como quizás para analizar, bueno, cuánto va a aumentar la tarifa, uno podría hacer un cálculo, pero sí está bueno plantear que toda devaluación supone, la variación del tipo de cambio va a suponer un aumento de los costos de la energía, porque hay componentes de la generación eléctrica, componentes que son dolarizados. Es decir, están dolarizadas las tarifas de la generación de alguna generadora, porque el precio de la energía también está vinculado al precio de los combustibles, mientras que nosotros tengamos que importar combustibles, esos combustibles que importamos tienen precios internacionales. Entonces, eso supone que si la devaluación, ya solo con la devaluación que ya hizo el gobierno de Milei, ¿no? Del tipo de cambio, eso supone necesariamente un aumento en el costo de generación eléctrica, por ejemplo. Si el gobierno quita los subsidios, eso se va a trasladar a tarifas. Sí, socialmente. Entonces hay un efecto de la evaluación sobre las tarifas. Y después también del tipo de la inflación. Cuanto más inflación hay, los costos de las empresas de transporte y distribución, de operación y mantenimiento van a ser más altas, y lo que plantea mi ley es trasladar ese peso a los usuarios. Sí. O sea, en ese sentido es un programa aún mucho más agresivo que el que planteó el gobierno de Mauricio Macri. Sí, suena inviable, ¿no? Suena inviable socialmente. Nuria, como especialista en energía, ¿qué podés decir sobre las alternativas? Porque parece que los únicos dos modelos que existen es el de los subsidios, donde el Estado pone mucho dinero para contener el valor de la energía para la población y para las industrias, o esta desregulación total, donde, bueno, prender una lamparita, prender una bombita de 100 va a ser un lujo de millonarios. Bueno, a mí me parece importante la pregunta, porque en realidad, si bien uno puede hacer amplias críticas, ¿no?, al gobierno de Alberto Fernández, hay que decir que el gasoducto, podríamos ir un poco más atrás incluso, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar la mayoría accionaria de YPF en el 2012, la decisión de que YPF invierta en el costo de oportunidad, generar el aprendizaje, la curva de aprendizaje en Vaca Muerta, lo que permitió después explotar el recurso no convencional en Vaca Muerta. La posibilidad de construir el gasoducto, son todas políticas que nos llevan a la Argentina hacia su soberanía energética y al autoabastecimiento. Eso implica desvincular los costos de generación eléctrica y energética de la Argentina de la oscilación de precios a nivel internacional. Y esto lo marco porque Argentina, en este caso, no va a necesitar, gracias al gasoducto, hay que hacer más obras todavía que están pendientes, y con el anuncio de frenar la obra pública, eso está en veremos. Una es la reversión del gasoducto norte, que en el día de hoy trae el gas de Bolivia hacia la Argentina. Bolivia se está quedando sin gas, por lo cual necesitamos que el gas de Vaca Muerta vaya hacia el norte del país para suministrar energía al norte del país. Eso es una obra que está pendiente y que el gobierno Milei frenó, que ya se había hecho la licitación. Y después está el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner para poder efectivamente conquistar o generar y recuperar la soberanía energética de nuestro país. Eso significaría que nuestro país no depende de comprar combustibles afuera para poder abastecer el mercado interno. Eso es una de las formas que supone reducir subsidios, porque vos estás reduciendo costos. O sea, no estás reduciendo subsidios porque le pones al comerciante del barrio o a los hogares, le aumentás las tarifas, sino que como reducís costos, el usuario va a poder cubrir con un precio de la energía viable y compatible con el desarrollo productivo del país y con el bienestar social, los costos de la energía
que consume, porque los costos van a estar más bajos. Esa es una de las formas que se estaba tratando de llevar adelante. Otra forma es discutir por qué está mal subsidiar la energía, porque eso también me parece que no hay que dar por hecho de que eso está mal. Cuando uno subsidia la energía, como lo hizo los gobiernos del kirchnerismo, plantearon este esquema, que mientras que hubo autoabastecimiento y soberanía energética, lo cierto es que el subsidio de la energía permitió un despliegue y una expansión del mercado productivo enorme, garantizando una mejor competitividad de las industrias argentinas en relación con los costos de industrias de importación, por ejemplo, de productos de importación. Eso permite desarrollar las pymes. Eso permite tener, por ejemplo, que los hogares no tengan costos tan elevados y por ende ese subsidio es relativo porque vos de algún modo generás condiciones de tarifas viables para la población eso permite que ahorre, que consuma dentro del mercado interno, lo cual aumenta también la recaudación del Estado. Quizás habría que pensar por qué estamos focalizando tanto en subsidios a la energía y no en aumentar, por ejemplo, impuestos a los sectores más concentrados de la Argentina. Sí, muy bien. Como ahora, ¿no? Se está sacando bienes personales, anunciaron que van a ir lentamente sacando bienes personales. Entonces también hay que, la forma de resolverlo, ¿sí? Bajando los subsidios. ¿Por qué los subsidios se expandieron tanto? Porque perdimos la soberanía energética. Entonces, cuando vos tenés que empezar a importar combustibles de afuera, que es una variable que no maneja su precio, para poder abastecer el mercado interno en un contexto de expansión de la economía, como pasó después del 2011 en adelante en la Argentina, lo que pasa es que obviamente aumentas el subsidio se termina convirtiendo en un problema fiscal y en un problema macroeconómico. No es a donde hay que ir, no estoy diciendo que eso está bien, pero sí planteo que una forma es recuperar la soberanía y otra forma es discutir por qué algunos, en este caso los subsidios energéticos, en una medida controlada no pueden servir para desarrollar productivamente nuestro país y tener mejores ingresos en los hogares. Sí, muy bien enfocado y muy bien explicado por Nuria Mendizábal. Demonizados los subsidios, ¿no? Como si fueran el mal de todos los males. Y ahí está la explicación, ¿no? Una tarifa subsidiada hace que una pyme esté abierta, tenga 10 empleados. Una tarifa sin subsidio hace que esa pyme cierre y 10 empleados se queden sin trabajo, ¿no? Básicamente, claro. Esa es la ecuación. Socióloga, especialista en el sector energético del área de Economía y Tecnología de Flaxo, Nuria Mendizábal con nosotros. Nuria, te hago la última cortita. ¿Es viable la estatización de Edenor y Edesur, de las compañías distribuidoras eléctricas tan cuestionadas en estos tiempos? Y después del temporal de vuelta vimos que su capacidad de respuesta es casi nula a la necesidad de la demanda de la población. ¿Es posible un modelo estatal? Yo creo que sí, que es posible, pero para llegar a un modelo estatal hay que cambiar los marcos normativos y regulatorios que generó el menemismo, ¿no? Porque hay que decir que de algún modo la falta de capacidad del Estado, en términos más generales, ¿no? Pues después podemos saber qué pasó en estos días. La falta de capacidad de Estado de regular, de controlar a las empresas, tiene que ver mucho con cómo esas empresas se dieron esas concesiones durante la privatización en el menemismo de todo el sector. El sector era un sector integrado, planificado desde el Estado y se repartió, por un lado, los generadores, que son un mercado privado, y transporte y distribución quedó bajo la órbita estatal. Eso genera un montón de dificultades de planificación. ¿Quién hace la inversión? ¿Quién hace la obra pública? ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, en el día de hoy podemos decir que la situación claramente de Nor y de Sur es una situación muy preocupante, que ya lo viene siendo, y que eso, por supuesto, requeriría de una mayor intervención estatal e incluso plantear, como en algún momento se barajó y se discutió públicamente hace un año prácticamente, en marzo del año pasado, la posibilidad de reestatizar Edesur. Pero tenés que tener un Estado fuerte, un Estado planificador, un Estado que tenga toda la voluntad de llevar adelante ese desafío, y eso requiere una revisión de los marcos regulatorios. Sí, Por otro lado, lo que pasó puntualmente estos días es que el gobierno de Milei asumió hace 18 días
o bueno, digamos 10 días, no sé más o menos cuánto, pero digamos más de 12, casi 2 semanas, Sí. y no tienen un interventor nombrado en el ENRE. Entonces no hay autoridad en el ENRE que pueda, por ejemplo, llevar adelante. Hay un montón de autoridades del sector energético que todavía no están nombradas. Totalmente. Entonces también es cierto que cierta improvisación, ¿no?, de este gobierno. Y por otro lado también no olvidar que estos sectores no piensan lo contrario del Estado, que el Estado es un estorbo. Entonces, aun cuando ocupen cargos en el Estado, muchas veces lo van a hacer para socavar la posibilidad del Estado de reaccionar y de mejorar, para que la población genera el consenso en la población de que lo mejor que puede pasar es que se privatice todo, como fue ya entre el 89 y los 90, ¿no?, que fue la operación ideológica de algún modo que llevaron adelante para que la población acepte las privatizaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Totalmente. Nuria, te agradecemos muchísimo este tiempo. Muy interesante, muy clara la forma en que explicás las cuestiones técnicas también, que bajadas al llano son cuestiones políticas, energéticas. Así que te agradecemos muchísimo este Bueno, rato. gracias, Pablo. Una cosita solo para comentar, ya cierro porque sé que están con otros temas, pero me parece importante marcar que esta política tarifaria tiene un sentido en el programa macroeconómico que están planteando. Ajá. De algún modo, este aumento de tarifas el efecto macroeconómico es aumentar los precios de toda la economía. Es un efecto inflacionario. Entonces la pregunta es, ¿este gobierno qué está buscando? ¿Cuál es el ancla a la inflación? O en todo caso estarán queriendo generar un escenario de hiperinflación con sus propias medidas, que las que están llevando adelante ellos, no el gobierno anterior, de modo tal de generar un caos social que habilite, como una hipótesis lo digo, ¿no?, lo discutimos con distintas personas y referentes, si no están generando un escenario para habilitar la dolarización. Claro. O un escenario que busque un ajuste brusco de los ingresos de los hogares para y de empresas, de modo de generar desocupación, generar las condiciones de vida muy paupérrimas para que de ese modo bajar el consumo. Entonces, la política tarifaria energética no está aislada del programa macroeconómico que está planteando Caputo, y hay que tenerlo en cuenta esto porque efectivamente en vez de hay como una situación que ya recibieron, ¿no?, evidentemente de crisis o de dificultades inflacionarias, pero no de hiperinflación. Entonces estas políticas es como que tiran nafta al fuego. Sí. Están queriendo generar aún más de lo que hay, no están queriendo frenar la inflación. Totalmente. Entonces, bueno, una luz roja ahí para tenerlo en cuenta. Buen punto importante. Nuria, de vuelta, gracias. Te volveremos a molestar pronto porque de verdad fue muy interesante. Muchas gracias. Nuria Mendizábal, socióloga, especialista en sector energético del área de Economía y Tecnología de Flaxo, charlando con nosotros de las tarifas, de los cortes, de los subsidios, de toda la parte energética tan importante para la economía y para la industria y para el trabajo en nuestro país, que también es otro de los árboles que está atacando la motosierra de Javier Milei. Y entre paréntesis, todavía hay muchas familias en zona sur especialmente, pero en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, reclamando porque no tienen luz desde el temporal de días atrás. Siguen con ese reclamo y no hay respuestas de las prestadoras privatizadas. RMO, Red de Medios del Oeste.